En la portada de la cátedra tenemos 4 autores. El primero es Hegel, un autor polémico, interesante, que ya vamos a ver. El otro es Marx, que tuvo una gran influencia de Hegel. Después, un autor que para nosotros es un autor muy importante, que es Spinoza, un autor herético, un autor muy polémico, pero que es muy importante para la lectura que nosotros hacemos. Y el otro autor que no está dentro de la filosofía, pero Jacques Lacan lee la obra de Freud articulándola a diferentes disciplinas: la lingüística, la matemática, la gramática y fundamentalmente la filosofía. Vamos a también a ver algunas cosas que tienen que ver con Lacan. Este cuadro, que se llama La Escuela Filosófica de Atenas, es un cuadro que está en el Vaticano. Es un cuadro muy interesante porque es un cuadro que representa, desde la época del Renacimiento, una lectura de la filosofía antigua. Las figuras centrales que están ahí son los autores para esa época más importantes de la filosofía. Uno de estos autores, que no sé si ustedes lo aprecian ahí, está señalando hacia arriba, es Platón. Perdón, sí, es Platón. El otro, que está señalando no hacia arriba, sino hacia el medio, es Aristóteles. Esos gestos, el señalar hacia arriba o el señalar hacia el medio, ya también indican dos lecturas diferentes acerca de la mirada que ellos tenían con respecto al pensamiento. Esto es algo muy importante y lo vamos a ir viendo. Después tenemos otros, como Heráclito, como Parménides, como Anaxímenes, Anaximandro, toda una serie de autores que los vamos a llamar presocráticos. Y ahora vamos a ver un poco estos autores presocráticos, que son el punto inicial que hacen a la base de la arquitectura que va construyendo todo el pensamiento filosófico. En este cuadro también está un personaje. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje es el que pintó el cuadro. O sea, este cuadro en realidad es una selfie, porque él se incluye en el cuadro, es Rafael. Bueno, en este cuadro entonces están representados los principales artífices de las bases de la filosofía. Se llama la Escuela Filosófica de Atenas, y esa escuela filosófica va a tener toda una historia que vamos a ir viendo. Ahora, el pensamiento filosófico tiene un punto de nacimiento, es una convención en realidad. Nace en el siglo VI a.C., en las colonias jonias de Asia Menor. Es donde hoy está Turquía. Si ustedes van a Turquía van a ver un montón de restos de colonias griegas.
Ahí entonces nace la filosofía en función de un hecho muy particular, que tiene que ver con un personaje que se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto, en el año 585 a.C., hace una predicción de un eclipse. Esa predicción de ese eclipse, en función también de una batalla que se iba a dar y que permite que los jonios tengan ventaja con respecto a sus adversarios, se toma como el inicio de la filosofía. ¿Por qué? Porque ahí hay una lógica. Hay una lógica puesta en juego que rompe una noción mágica, podríamos decirlo en estos términos, que hasta ese entonces presidía todo lo que era la lógica del pensamiento. Hay una mutación, hay una articulación lógica, hay una proporción, hay una articulación en términos de palabras. Quizás podríamos decir una razón, pero el concepto de razón no está tan articulado en esta época. Entonces, ahí hay todo un acontecimiento que tiene que ver con un inicio. Podríamos hacer una cronología, y como toda cronología, es una cronología fallida. Esta cronología nos indicaría que hay una filosofía que podríamos llamar antigua, desde ese año que yo les decía, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Una edad que podríamos llamar Edad Media, desde ese año de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta dos miradas. Una más europeo-centrista, la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, o desde una mirada más americana, hasta el descubrimiento de América, en el año 1492. Y desde entonces podríamos dibujar la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa o hasta la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Digamos, son términos un poco convencionales que, bueno, están marcados por acontecimientos. Ahora, después de eso, podríamos hablar de una época contemporánea, que no podríamos situar muy bien el inicio y el fin, y hay otro concepto del cual vamos a hablar, que es un concepto muy, pero muy interesante, que es algo que se ha llamado posmodernidad. Y acá hay todo un tema, porque uno podría decir, ¿la posmodernidad qué es? ¿Es una etapa después de la modernidad o después de la época contemporánea? ¿O son acontecimientos? ¿Qué es la posmodernidad? Es muy difícil de pensar la posmodernidad y nos vamos a tomar un buen tiempo para poder hablar de eso. Pero les adelanto un poco cuál es el concepto. Se supone que la modernidad está dominada por un concepto que tiene que ver con un eje de lectura que nosotros vamos a tomar, que es el concepto de sujeto. ¿Qué es el sujeto? Tema complejo, muy difícil. Para situarlo rápidamente, en este momento podríamos decir que el concepto de sujeto comienza con Descartes, pero en realidad es más un concepto kantiano. Ahora, el concepto de sujeto tiene diferentes modalidades, diferentes formas de ser leído. Uno puede pensar el concepto de sujeto racional,
el concepto del sujeto que es autor en términos de razón, que se autoriza en términos de razón, que se autentifica en términos de razón. La razón entonces le da la razón. Y es un sujeto entonces que plantea sus actos éticos en función de la razón. Bien, hay autores, como un autor que se llama Lyotard, que dice que en función de la razón se generaron muchos adelantos, progresos, entre comillas, pero también se generaron las peores catástrofes producto de el uso de la razón. Y este autor dice que, por ejemplo, los campos de concentración y el Tercer Reich, por ejemplo, se sitúan en una lógica racional. En ese sentido, también si uno lee en Hannah Arendt, lee en el libro Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal, también Hannah Arendt sostiene que Eichmann se maneja desde un punto de vista absolutamente racional, una ética kantiana. Y desde ese punto de vista puede justificar los crímenes más horrendos de la humanidad. Lyotard dice que la posmodernidad se debe a la presentación de lo impresentable del sujeto racional. O sea, que el sujeto racional ha llevado adelante un proyecto moderno, pero al mismo tiempo ha generado un resto impresentable, como si fuese una excepción de la regla normativa propuesta por el sujeto racional, y a eso Lyotard lo llama posmodernidad. Dentro de la posmodernidad va a ubicar eventos o acontecimientos. Uno es Auschwitz, por ejemplo, campo de concentración. Otro de los acontecimientos es la bomba de Hiroshima, producto de un científico, basados en los estudios sobre la radioactividad, incluso sobre la teoría de la relatividad. Oppenheimer generó y gestó esto, algo que fue un espanto. En tal sentido también uno podría hacerlo extensivo a otros eventos, como por ejemplo lugares como Guantánamo. Bien, hay muchos autores muy interesantes en función de eso que pueden plantear una serie de cuestiones con respecto a esto y van dentro de una lógica también que nos permitirían estudiar más adelante dentro de la filosofía política lo que se llaman también los estados de excepción. La posmodernidad entonces tiene que ver con eso y hay bueno, cuestiones muy interesantes que pueden ser entonces motivo de discusión. Me gustaría que esto genere algún tipo de discusión. Los orígenes del pensamiento filosófico se remontan antes de la filosofía a la poética, y fundamentalmente cuando la escritura todavía no existía, el pensamiento se transmitía por la poética, porque la poética es una forma simple de recordar y de transmitir ciertas cuestiones de boca en boca. Y el máximo representante de la poética de aquellos tiempos es Homero, otro es Hesíodo. Homero cuenta en la Ilíada 10 días del desarrollo de la guerra de Troya, que duró 10 años, y en esa obra literaria, podríamos decir, bueno, ahí hay todo un desarrollo muy interesante del pensamiento griego que está ahí propuesto. No en tanto lógica
filosófica, pero sí dentro de la poética ya van surgiendo algunas cuestiones. En la guerra de Troya, que no se sabe muy bien cuándo se produjo en realidad, es un conflicto bélico, y en ese conflicto bélico ubicado en las costas de Jonia, bueno, pasan una serie de cosas y fundamentalmente hay cuestiones que tienen mucho interés para nosotros. La Ilíada comienza con un término que es en griego menis. Y si ustedes escuchan a un rapsoda cantar la Ilíada, les digo que es una cosa maravillosa, porque el griego antiguo era un lenguaje muy melodioso, incluso los acentos se van cambiando para que eso tenga una entonación muy particular. Menis es la primera palabra en la Ilíada, es la primera palabra en la historia de la literatura occidental. Menis. ¿Qué es Menis? Menis es una pasión, es la cólera. Es la cólera de Aquiles que lo lleva a Aquiles a entrar en batalla. Pero lo que es interesante es que la cólera en la Ilíada tiene una acción subjetiva. La cólera canta, canta. Entonces la cólera tiene una extraña relación en función de una cuestión subjetiva. Es como un sujeto. La cólera canta. Y en esa obra, en la Ilíada, aparecen un montón de pasiones articuladas y movidas en forma subjetiva, en algunos casos a través de esas figuras que tienen que ver con los dioses, con los demonios, los daimones, cuestiones que tienen que ver con intervenciones psíquicas sobre los sujetos que vienen desde otro lugar y que el hombre o el sujeto queda completamente inerme frente a eso. Entonces por ahí dice Agamenón, no sé por qué lo hice, seguramente fue por la acción de un dios, intervenciones psíquicas que van entonces actuando sobre los hombres. Hesíodo es otro poeta un poco posterior. Lo interesante en Hesíodo es que Hesíodo construye toda una forma de pensar los dioses, cómo los dioses se fueron generando, hay como una teogonía, una generación de los dioses en la poética de Hesíodo, y eso también habla de cómo el pueblo griego pensaba a estos seres, que no eran dioses omnipotentes, eran dioses a los que les pasaban las mismas cosas que les pasaba a los humanos, eran casi como humanos, pero en otro estatuto. Le pasaba de todo a los dioses. Y bueno, entonces había un dios, el padre, el dios padre, que era Zeus. Zeus, en griego se pronuncia Teus y se escribe con una letra inicial que se pronuncia como una T. Y ese Teus, cuando se transforma en un término, una declinación genitiva, se dice Dios. Claro, entonces ahí tenemos también una cuestión interesante porque todos los dioses están articulados en función de Zeus, un dios padre. Pero a su vez, esto también ya va construyendo una jerarquía deica, que va articulando como una pirámide, en cuyo vértice hay un elemento de máxima potencia, que es Zeus. Y esto se mezcla con los relatos.
Los relatos en griego se dicen mitos. Los mitos sí, acá me están haciendo algunas preguntas que después las voy a contestar con respecto a la posmodernidad. Déjenme seguir un poco más y después volvemos a ese tema. Los mitos eran relatos. Relatos, en griego, es mito. Los relatos que, por ejemplo, a uno le cuentan cuando uno es chico, los relatos que ya están instaurados en una sociedad, estos relatos tienen que ver con cosas de un conocimiento, de un saber que se transmite de persona en persona y que forman parte también de las costumbres de un pueblo. Las costumbres de un pueblo, en griego costumbres se dice ethos, de la ética de un pueblo. Entonces, estos mitos no son historias verdaderas ni son historias no verdaderas. No son hechos que han pasado, pero tampoco hechos que no han dejado de pasar. Hay un autor que dice que cada mito tiene un rastro de verdad en cuanto a un hecho histórico. Los mitos se distinguen en sí porque son ficciones efectivas, o sea que tienen algún tipo de efecto sobre la sociedad. En ese punto, entonces, los mitos ya generan algún tipo de verdad en el imaginario, en el simbólico social. Ya de por sí dicen algún tipo de verdad y se transmite. Ahora, el mito en sí es algo que tiene que ver con un relato, pero que no tiene mucha lógica. Y hay entonces un momento en ese siglo VI a.C. donde aparece una lógica que los griegos llamaban logos. Y hay un pasaje del relato a el logos. El logos ya son proposiciones que tienen un asidero, no en lo mítico, no en la historia, no en los dioses, sino un asidero donde el hombre puede anticiparse de alguna forma a los hechos. El logos se lo latiniza como ratio, pero sería un error considerar el logos una razón en el sentido moderno, porque la razón en el sentido moderno está íntimamente ligado al concepto de sujeto. La ratio o el logos es más una proporción, es una palabra, es un dicho, un discurso, una relación, una inteligencia, un concepto. No está íntimamente ligado a una lógica, por ejemplo, deductiva. Pero de por sí ya se establecen algunas proporciones que son importantes. En ese pasaje del mito al logos, entonces, nosotros pensamos el inicio de la filosofía. Y el punto más importante que tiene que ver con la filosofía griega, por lo menos, tiene que ver con la problemática del ser. Y esto es fundamental, porque el ser, en principio, está basado en una interrogación y está basado también en una acción verbal. Cuando uno dice tal cosa es, ya está diciendo algo importante, porque habla del ser, pero también habla de la existencia. Y ya hay una diferencia entre el ser y la existencia. Pero al mismo tiempo, cuando uno dice y usa el verbo ser, el verbo ser es un verbo muy complejo, porque el verbo ser puede ser un verbo transitivo, es un verbo transitivo, pero puede usarse en un sentido predicativo o en un sentido existencial. Cuando uno dice tal cosa es y empezamos a predicar, por ejemplo, esta computadora es, y empezamos a decir es una caja rectangular
que tiene componentes electrónicos, que sirve para tal cosa, estamos haciendo predicados. Cuando entonces usamos el verbo ser en ese sentido y damos una respuesta desde el punto de vista predicativo, estamos haciendo un uso esencial. Estamos hablando de la esencia de algo. Pero también podemos decir, esto es, punto suspensivo, es un hecho fáctico en el aquí y ahora. Entonces ya no es, no tiene una función predicativa, sino se señala un hecho, esto es. Cuando uno dice, esto es, estamos haciendo una afirmación muy fuerte. Entonces, eso es un uso existencial. De ahí que se puedan abrir dos formas de pensar, entonces, dos líneas filosóficas. Una que tiene que ver con la esencia y que la vamos a llamar por ahora metafísica, y otra que tiene que ver con la existencia, y vamos a llamar a eso una línea existencialista. La mayor parte de la filosofía, hasta un autor danés que se llama Kierkegaard, se basó más en la línea esencialista, metafísica. Y quizás se pueda decir que Kierkegaard es el padre del existencialismo. Pero también cuando uno dice tal cosa es tal otra, también estamos usando, desde el punto de vista gramatical, una dimensión de un sujeto, un verbo y un predicado. O sea que ahí también está la cuestión del sujeto. Y eso genera otro problema. Como ustedes ven, entonces la filosofía se la pasa de problema en problema y trata de dilucidar todos esos problemas que se van generando. En griego, el verbo ser, en infinitivo, se dice einai. Ahora, en participio, esos verboides, que son sustantivizaciones de los verbos, el participio singular es on. On es on, entonces es el participio singular. En plural es ontos. Cuando se traslada esto al latín, a eso se le dice ente. Ustedes entonces ven lo complejo, ya aparece la palabra ente. ¿Qué sería ente? Ente es aquello que es. Pero lo que es diferente al ser. Yo les recuerdo que esta clase está siendo grabada y esta clase entonces se la vamos a enviar para que ustedes la puedan ver en otro momento si es que quieren. Ahora, el estudio de las cosas que son, que ya son, esas cosas tienen un término complicado que tiene que ver con esto que decimos ente, en griego onto, y una lógica. A eso se le llama ontología. La ontología es el estudio de aquellas cosas que son. Y quizás también es muy cercano a lo que entendemos por metafísica. Lo que pasa es que el término ontología es mucho más nuevo que el término metafísica. Ahora, los conocimientos de esos primeros filósofos llegan a nosotros en forma indirecta, a través de comentarios de gente que escribe sobre esos filósofos, y a esos comentaristas se los llaman doxógrafos. Teofrasto es uno y Diógenes Laercio, el más conocido, es otro. O sea que nos llegan en forma indirecta porque muchos de esos textos se perdieron. El primer filósofo, entonces, decimos, es Tales de Mileto. Tales de Mileto genera una escuela y tiene dos alumnos, Anaxímenes y Anaximandro.
Tales de Mileto entonces inicia una línea de pensamiento que nosotros llamamos presocrática. No es que los presocráticos hayan vivido antes que Sócrates, algunos son contemporáneos, pero el pensamiento occidental tiene un viraje muy importante, entonces el pensamiento occidental reconoce en Sócrates a alguien que hace un cambio fundamental. Dentro de los presocráticos tenemos a Tales de Mileto, a Anaximandro de Mileto, Anaximes de Mileto. Mileto estaba en Jonia, o sea, son jónicos. Pitágoras de Samos, Genófanes de Colofón, Heráclito de Feso, Parménides de Elea, Anaxágoras, Zenón de Elea, Protágoras de Abdera, Empédocles de Agrigento, Gorgias de Leontini. Si ustedes viesen un mapa de lo que era Grecia, se sorprenderían, porque aparte de la península helénica y Macedonia, que es en la parte continental, también Grecia incluía las costas de actualmente Turquía, la península itálica, Sicilia, el norte de África. O sea que todos estos autores estaban dispersos en eso que era la Magna Grecia. Y entonces se comunicaban a través de la vía naval y en principio por lenguaje oral y después a través de rollos escritos. O sea que la comunicación no era tan directa como puede ser ahora. Y bueno, entonces Mileto estaba en la costa de Turquía, Efeso en la costa de Turquía, Elea está en la isla de Sicilia, Abdera está en Macedonia, Agrigento está en Sicilia. Bueno, entonces estaban muy dispersos, pero se comunicaban. Lo que estudia el presocrático, y esto es importantísimo, es la búsqueda de aquel elemento que es fundamento primero de todas las cosas. Vendría a ser aquello que da inicio y que es el origen y que es el principio y que genera todas las cosas. A ese concepto se lo llamaba arge. Cuando uno utiliza la palabra arquitectura, por ejemplo, en la palabra arquitectura está el término arge. Pero también cuando uno habla de monarquía, mono, arge, está utilizando la palabra arge. La arge entonces daba la verdad de todas las cosas. Esta verdad de todas las cosas entonces generaba una realidad en función de ese elemento constitucional. Para los presocráticos, la arge era algo material. Era algo material. Y después vamos a ver cómo esta forma de pensar se extendió a lo largo de la historia como si fuese un efecto dominó y hasta actualmente también nosotros pensamos en términos de la búsqueda del uno, del principio primero, de la causa inicial, del arjé. Es casi como un pensamiento religioso, pero en vez de hablar de Dios, hablamos del principio primero, la causa primera, arjé. Anaximandro pensaba que el arjé era lo sin límite. Tales de Mileto pensaba que era el agua. Anaxímenes pensaba que era el aire. Y Heráclito, otro presocrático, pero muy importante, vamos a ver qué era lo que pensaba. Había también otro presocrático, Empédocles. Empédocles pensaba que el arjé estaba compuesto por 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. De ahí que un contemporáneo alumno, que vivía en la isla de Kos, Hipócrates, llevase esa lógica hacia el pensamiento de la medicina. Y entonces pensaba que el cuerpo humano también
estaba compuesto por 4 elementos, que era un microcosmos que reproducía ese cosmos inicial. El microcosmos del cuerpo estaba compuesto por 4 elementos o 4 humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Entonces, ahí había entonces esta idea del arjé. Pero ahora pensemos un poco una contraposición muy importante entre dos autores. Uno es este autor, Heráclito, y otro es otro autor, Parménides. Quizás a nosotros nos guste Heráclito, pero el que ganó verdaderamente la puja fue Parménides. Heráclito tiene su acmé, o sea, su máxima expresión, más o menos para el año 500 a.C. Escribe un libro, como todos los presocráticos, acerca de la naturaleza. Para Heráclito, el fundamento o el arjé está dada por un cambio incesante. Todo lo que es el ser es un devenir y para él todo se transforma. Todo está en cambio. O sea, es un dialéctico. Vive en Efeso. Ahí ustedes ven la biblioteca de Efeso que todavía está en pie. En el cuadro que habíamos mostrado está representado como ese hombre que está sentado en la escalera. Un pequeño paréntesis. Dijimos que los doxógrafos transmiten entonces los pensamientos de estos autores. Hay un par de autores, que uno es Diels y otro es Krantz, que estudian a los doxógrafos y estudian los fragmentos y los testimonios que quedan y establecen la lectura de los presocráticos de acuerdo a una nomenclatura, hacen una paginación. Esa paginación para los presocráticos está precedida por dos letras, que es Diels Krantz, DK, y luego por un número que corresponde al autor. En el caso de Heráclito es el número 28, y después, a través de letras, se puede saber si son testimonios biográficos, o sea, acerca de, si son fragmentos o son resultados de su doctrina. Entonces, para mencionar algún autor y paginarlo, utilizamos este método. Esto lo vamos a mandar por mail, porque también es algo interesante para que uno vaya aprendiendo cómo establecer las bases de la escritura académica en el momento, por ejemplo, del trabajo monográfico que vamos a pedirles que hagan. Uno de los elementos importantes es practicar un poco cómo es la forma de citar a diferentes autores. Para Heráclito todo fluye, todo pasa, nada permanece. Dice, podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, en diferentes versiones. ¿Qué quiere decir? No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se mete una vez al río, bueno, la segunda vez que se mete en el mismo río, no es el mismo río, ya cambió. Cuando uno dice A es A, uno tiene una ilusión de que está hablando de una igualdad. Pero ya cuando hay una secuencia temporal, la primera A, y sobre todo si dice es A, ya hay una diferencia. Para Heráclito, lo que hace a la verdad es la diferencia, y todo fluye, nada permanece. Para él, el cosmos es algo que tiene que ver con el fuego. Él dice que la arjé es el fuego, porque el fuego se enciende, el fuego se extingue, el fuego está siempre en movimiento, en un cambio permanente, y siempre hay algún tipo de medida en función del cosmos que hace que el fuego sea una arjé, un fundamento, que está siempre vivo. Pero lo importante para Heráclito y en general para los griegos es que haya una medida. Está bien la diferencia, pero tiene que haber una medida, porque para el griego la desmesura
era algo que generaba directamente tragedia. No había duelo, no había dolor, no había tristeza. Cuando había desmesura, se producía tragedia. A la desmesura, el griego la llamaba hibris. Hibris. Quizás ustedes lo oyeron nombrar. Cuando hay hibris, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay duelo, hay tragedia. Entonces, es importante que siempre haya una medida. Medida en griego se dice nomos, que siempre haya un nomos. El nomos está dado por la justicia y por el logos. De cualquier manera, todo es cambiante y va a decir Heráclito que la guerra, polemos en griego, es padre de todos los hechos. Es padre de todos los hechos, o sea, la guerra es algo inherente, es inherente a el movimiento y es inherente a el cambio. Siempre esta medida tiene que ver con el concepto de armonía, y la armonía es necesaria aún entre las cosas opuestas. Heráclito va a decir que, por ejemplo, en el arco del arco y flecha, en la cuerda del arco, debe haber cierta tensión, y la tensión está dada por fuerzas opuestas. Porque si no hay tensión, el arco no funciona. Lo mismo en la lira. En las cuerdas de la lira tiene que haber cierta tensión. La tensión es algo inherente a la diferencia y es algo inherente a la armonía de los opuestos. Hay un divergir y hay una convergencia, pero en esa diferencia debe haber armonía. Entonces, esta armonía da lugar al pensamiento sobre la unidad de los contrarios. Hay en la discordia, hay algo que tiene que establecerse como nomos. Este nomos está dado por el logos. Interpretar ese logos, entonces, tiene que ver con una forma de pensar una armonía en la discordancia. Este es el pensamiento de Heráclito, porque él piensa que todo es uno y uno es todo. Vamos a ver la importancia que tuvo Heráclito muchísimos años después, fundamentalmente con los idealistas alemanes, porque el pensamiento de Heráclito no prosperó mucho, no prosperó. Nadie pensaba en la armonía entre los contrarios. La idea del logos era interesante, evidentemente. Siempre la razón existe, pero bueno, la razón en función más bien de la identidad y no de la diferencia. El que va a triunfar de una manera lamentable para el pensamiento, es Parménides. Parménides tuvo Sagmé también, en esa época, en el año 500 a.C. Escribió también un libro sobre la naturaleza, pero también lo que más se conserva es una poética, un poema muy interesante, que ya lo van a ver en Prácticos, que es un discurso sobre la verdad. En griego se dice aletheia. Es un lindo nombre, aletheia. ¿Qué quería decir aletheia? Bueno, los griegos pensaban que cuando uno moría, el alma se desprendía del cuerpo y cruzaba un río que se llama río Lethe. Cuando el alma cruzaba ese río, olvidaba toda la vida pasada. Entonces, después, cuando volvía a otro cuerpo, uno no recordaba nada de lo que había vivido en la otra vida. La verdad tenía que ver con el hecho de volver a recordar aquello que se había olvidado por causa del efecto del río Lethe. Por eso entonces se agrega un prefijo negativo, que en griego es a, al término Lethe, aletheia,
Entonces, es el concepto de verdad para el griego. Aletheia es una verdad, pero que se descubre. Se descubre a partir del recuerdo, por anamnesis. Bien, en el discurso de la verdad va a decir una cosa muy simple, al mismo tiempo muy compleja, muy problemática y que produjo efectos nefastos, a mi entender. Entonces va a decir, ¿cuáles son los únicos caminos para la investigación? Y va a decir así, en pocas palabras, yo se los traduzco, dice, aquello que es, y lo que no es, no es. Interesante, ¿no? Bien, esto dio lugar a muchísimas interpretaciones. Lo que es y lo que no es, no es. Pareciese como que estuviese haciendo una tautología, diciendo una y otra vez lo mismo. Pero no es tan así. Pero otra cosa que va a decir es que solamente se puede decir y pensar acerca de lo que es. No se puede decir nada de lo que no es. Entonces, dice que la única forma de llegar a la verdad a través del conocimiento epistémico, que es el conocimiento científico para el griego, es hablando o diciendo sobre lo único que se puede decir, que es sobre aquello que es. En esto, entonces, lo que va a proponer es que la arjé, para Parménides, va a ser el ser. El ser va a ser aquello que preside el pensamiento. Ahí donde estaba Teus o Zeus en la mitología, podríamos poner el ser. Entonces, el ser es aquello de lo cual uno puede decir algo y de lo que no es, de lo que no es, no puede decir nada. De lo que no es, lo único que uno puede expresar son opiniones. En griego, doxa. Opiniones que no tienen valor. Eso es producto de los mortales que deambulan en forma bicéfala, con la inteligencia turbada. Entonces, hay que encontrar un solo camino que tiene que ver con aquella dimensión del ser. El ser va a ser lo engendrado, lo imperecedero, lo íntegro, lo único en su género. Es más, va a ser el género de todos los géneros. Va a ser aquello que es lo único, lo inestremecible, lo que se realizó plenamente, lo que nunca fue ni será, puesto que es ahora, y todo a la vez, uno y continuo. Entonces, eso va a ser el ser, va a ser aquello que es el comienzo, el fundamento, y va a ser lo que explica todo, el ser. Fíjense cómo de una pregunta que pasaba por la cuestión de lo que son las cosas, ¿no? Se pasa a una cuestión que tiene que ver con una afirmación de que hay algo que es, un ser. Y esto va a dar lugar a una forma de pensamiento metafísico muy fuerte, muy determinante, que va a ser el inicio de toda una tradición que podríamos llamar tradición parmenidia, platónica, aristotélica, podríamos sumarle agustiniana, tomista, podríamos sumarle cartesiana, podríamos sumarle kantiana. Todo esto que estoy diciendo ahora está mal, pero podríamos decir todo eso para dar una imagen de esto que como una forma de pensamiento, podemos decir, fascista,
fue generando entonces una lógica que anudó la dimensión del conocimiento a la dimensión de la realidad. Una dimensión entonces que tenemos como origen, y acá preguntan si es un paradigma positivista, y en principio yo puedo decir que sí, pero vamos a ver qué es el positivismo, pero efectivamente acá no hay lugar para pensar aquello que no es. Aquello que no es, no se puede decir. Al mismo tiempo, ya hay un origen de una lógica del lenguaje, y esta lógica del lenguaje es absolutamente realista. Solo se puede decir aquello que es, aquello que existe. Y no me quiero meter entre la diferencia entre ser y existencia, que es otra diferencia. Pero de por sí ya genera un problema. Es como una pirámide en cuyo vértice pone el ser y todo lo demás se desprende de ahí. Y vamos a ver cómo esa pirámide, que la voy a dibujar y se las voy a enviar por mail, esa pirámide va a generar un estropicio absoluto en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque en la historia del pensamiento hay algo muy tóxico, que es el principio de autoridad. Digamos, cuando uno escribe un trabajo científico, muchas veces dice, Freud dijo, Lacan dijo, Russell dijo, tal autor dijo, y va justificando una construcción teórica a partir de un principio de autoridad. Ah, claro, como fulano lo dijo, entonces, bueno, tomamos eso como principio, como una petición de principio de que ese autor dice algo del orden de la verdad, y no lo cuestionamos. Bien, toda entonces también la dimensión del pensamiento se construyó también de esa manera. Entonces Parménides dijo, Platón dijo, Aristóteles dijo, uno lee a Santo Tomás, por ejemplo, según Humberto Eco, yo no lo digo, lo dice Humberto Eco dice que Tomás era un ingenuo, dice literalmente un gordo ingenuo, que se creía cualquier cosa. Entonces empezó a leer a Aristóteles y con eso generó un desastre en su momento. Pero a Aristóteles lo llamaba el filósofo. Y si el filósofo lo decía, entonces era verdad. Bien, esa construcción basada en principio de autoridad genera todo esto. Ahora bien, hay otro tipo de autores, que vamos a ver la vez que viene, muy interesantes, que son los sofistas. Los sofistas no eran considerados verdaderos filósofos para estos autores, que eran autores, digamos, serios, eran autores que pensaban bien. En cambio, los sofistas eran más bien extranjeros, que hablaban muy bien, que eran excelentes retóricos y que realmente daban vuelta a todo. Entonces uno les terminaba creyendo y no se daba cuenta y le roscaban la víbora. Pero bueno, los sofistas eran muy hábiles con la palabra y eran muy importantes en esa época. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que tenían que ver con la ciudad se dirimían en la plaza pública, en el ágora. En el ágora, y entonces el que hablaba mejor realmente tenía muchas más posibilidades, no solamente en la política, sino también en el derecho. La retórica parte más desde el lado del derecho y de la política. Y estos sofistas que hablaban muy bien, entonces tenían mucha influencia. Y la gente con muchos recursos mandaban a sus hijos a estudiar retórica con los sofistas, que encima los sofistas decían que enseñaban virtudes. Bueno, había dentro de los sofistas, que vamos a ver la vez que viene, y que tiene mucho que ver con nuestra práctica analítica, porque nosotros con la palabra tratamos de provocar efecto, y quizás ustedes me lo puedan discutir,
más que verdades, tratamos de provocar efecto, un sofista que se llama Gorgias lee el poema de Parménides y dice en la parte que Parménides dice sobre lo que no es, nada se puede decir. Cuando uno dice en griego no es lo mismo que decir nada. Entonces podríamos decir, donde nada es, nada se puede decir. Bien, Gorgias irónicamente dice, efectivamente, como dice Parménides, nada existe. Nada existe, nada efectivamente existe. Si algo existiese, sería inaprensible para el hombre. Y aun cuando fuese asible, no podría ser comunicado ni explicado. Bueno, Gorgias, con esta argumentación que vamos a ver la vez que viene, inicia un camino muy interesante en la filosofía que va a tener sus efectos muchísimos años después. En el idealismo alemán, podríamos decir, que es la historia del pensamiento acerca de la nada, que es muy interesante. Entonces, bueno, Gorgias, que jugaba con todo esto y se reía de Parménides, bueno, dice eso. Obviamente que lo que estamos viendo tiene muchos puntos. Por empezar, toda la historia de los mitos es una historia interesantísima que por ahora no vamos a poder ver, pero también, más allá del pensamiento, había otro tipo de argumentación que tenía que ver con las cosas que le pasaban a los griegos. La filosofía era una terapéutica, porque era una forma de vida. Querían los griegos saber cómo vivir bien, cómo ser bien, vivir bien en función de las costumbres, en función de la ética. Porque la ética tenía que ver con la vida en la polis, en esas ciudades-estados. O sea, la ética estaba ligada a la política, a la buena política, la vida con los demás. La vida con los demás en griego se decía bios. La vida en soledad se llamaba zoe. Entonces, la vida bios, verdadera vida. Yo les recomiendo el libro de Diana Arendt, La condición humana, donde está bien desarrollado todo esto. Tenía que ver con esa vida en la ciudad. Y en ese punto pasaban cosas que tenían que ver con el pensamiento, pero también pasaban cosas que tenían que ver con el cuerpo, con los hechos, con las sensaciones, con la ética y también con la erótica. El pensamiento sobre el amor no integraba la filosofía seria, para decirlo, la filosofía del pensamiento. No había ciencia sobre el amor, pero también formaba parte de las discusiones. ¿Qué era el amor? Y vamos entonces también a ver estas cuestiones que empiezan a meterse en función de esas inquietudes. Ustedes sabrán muy bien que el amor es algo muy raro, muy extraño. ¿Se puede articular eso con un pensamiento lógico? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero hay cuestiones que empiezan a aparecer también con estas manifestaciones de los dioses y que tienen que ver con la acción de Eros, de Afrodita, de todos, que tienen que ver con intervenciones psíquicas más allá de lo que se piensa y que son efecto de pasiones no del todo dominables por el logos, y que empiezan a cuestionar también todo este escenario del pensamiento, pero que forman parte de la vida. Y estas cuestiones también entonces se empiezan a entremezclar y empiezan a ser puntos de discusión que vamos a ir desarrollando. Bien, por hoy entonces, por respeto a ustedes, vamos a dejar. Y bueno, me gustaría escuchar, a ver, un minuto.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, acá en el chat me habían preguntado sobre la posmodernidad, si la posmodernidad era un evento o una temporalidad. Y bueno, hay quienes piensan que la posmodernidad es una temporalidad, que algunos lo llaman segunda modernidad, modernidad líquida o mundo feliz también lo llaman algunos. Y otros piensan que es un evento. A mí me gusta pensarlo más como un evento en función también de un pensamiento. A mí me gusta mucho la filosofía política. Y en la filosofía política hay un pensamiento que tiene que ver con algunos autores italianos que a mí me mueven mucho y que hablan de las cuestiones que tienen que ver con los estados de excepción, que prometo que es un tema que vamos a hablar cuando hablemos un poco de la filosofía política, y que quiero pensar toda la cuestión de la posmodernidad más como evento tóxico de un efecto secundario, efecto adverso de la modernidad. Supongamos, por ejemplo, ahora con la pandemia, pensemos un poco. Se piensa en algunos países que un médico tendría la potestad de poder decidir quién va a un respirador y quién no va a un respirador. O también que algún paciente esté ya en un estado de muerte asistida, vida asistida, perdón, y que requiera por ahí que se privilegie la dignidad de la vida con respecto al mantener el cuerpo desde el punto de vista racional con vida, o por ejemplo alguien que por ahí no quiere seguir viviendo porque tiene una enfermedad terminal y decide por la eutanasia, y en ese punto hay racionalistas que sostienen que no, porque eso va en contra del pensamiento humanista, y son cuestiones que me gustaría que los vayamos pensando. Eso sería un poquito la biopolítica, ¿no? Eso sería la biopolítica. Cuando lleguemos a Foucault, vamos a hablar de la biopolítica. Vamos a hablar de biopolítica, bioética y bioeconomía. Conceptos muy interesantes que tienen que ver. Sí, básicamente sí. Cuando veamos un poco a ciertos autores franceses, cuando hablemos de Augusto Comte, vamos a hablar un poco del pensamiento positivista. ¿Cuál es la herencia que tiene la psiquiatría con respecto al pensamiento positivista? ¿Cómo todo esto, que ustedes dirán que tiene que ver con lo que estamos estudiando, cómo esto ha condicionado entonces también el pensamiento, fundamentalmente de la psiquiatría, que es una herencia de ciertos autores franceses de la época de la Revolución Francesa? Bueno, discutamos, a ver, pensemos. Entonces, perdón. No, quería preguntar nada más cómo era el libro de Hannah Arendt, el que había recomendado. Uno de Hannah Arendt se llama Eichmann en Jerusalén, sí. La banalidad del mal. Excelente, libro excelente. Perfecto. Otro libro... Ay, no se escuchó, no se entendió. Se llama Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal. Ahora, Eichmann, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón. Dos preguntas. Eichmann vivió en Argentina, en San Fernando, y fue llevado a Jerusalén, donde se lo juzgó. Hannah Arendt estuvo ahí llevando adelante un registro del juicio, y bueno, va traduciendo en ese libro todo lo que ella va pensando. El otro libro es La condición humana, de Hannah Arendt, que es muy interesante también. Les voy a mandar en un mail los nombres de estos libros. Todo eso se consigue en internet. No, si alguno sabe más o menos buscar libros en internet, está todo en internet. Sí. Profe, sí. Muy interesante toda la explicación. ¿Las diapositivas están en el campus? Las diapositivas están integradas
en la desgrabación de esta clase. Todo lo que está en las diapositivas está integrado en un documento que se los voy a enviar el fin de semana en un Word y que está todo el material. Está Gracias, profe. lo que he dicho y está el material de la diapositiva. Dos Gracias. cosas. Una es, no toman ciertos filósofos como Epicuro, ¿no? Que es otro de los filósofos materialistas, eso por un lado. Y por el tema del genocidio, los genocidios hay algunos que se obvian, no se hablan. Por ejemplo, el genocidio de los turcos a los armenios, el genocidio que hizo, ¿no? Que era un poco la China en función de la demanda del Imperio Británico. Es como que hay ciertos genocidios, como pasa un poco ahora con el tema de las muertes, ¿no? Hay categoría de muertes. Sí, con respecto a lo que vos decís, Epicuro, ya Epicuro lo vamos a ver, la filosofía griega se divide en una filosofía presocrática, en una filosofía clásica, que es principalmente Sócrates y Platón y Aristóteles, y una filosofía que se llama helenística, que es después de la muerte de Aristóteles, en donde están los estoicos, los epicúreos, los cirenaicos y los cínicos. Ya lo vamos a ver a Epicuro. Con respecto a los genocidios, bien, es un tema complejo porque configuran, como yo decía, estados que son considerados por fuera de la ley. Son estados, no quisiera llamarlos estados de excepción si no se entiende bien el concepto, pero que quedan en completo silencio. Nadie habla de esos genocidios. Nadie habla de este. Y en algunos lugares está prohibido hablar de algunas cosas. Está absolutamente silenciado, ¿no? Un amigo mío tuvo problemas en Polonia, por ejemplo, porque habló de ciertas cosas que no se puede hablar, ¿no? Y él tiene origen polaco y habló en Polonia de eso y tuvo muchísimos problemas. Entonces, esos puntos quiero tomarlos en función de la filosofía política. Los estados de excepción. Pero no quiere decir que sean excepcionales. Estados de excepción integran una lógica en función del sujeto racional. Nosotros, en el desarrollo de la cursada, nos vamos a poner un poco en contra del sujeto racional. Vamos a tratar de desarmar este pensamiento único, este pensamiento dominante, lógico-racional, logo-falocentrista, y para ver qué aportan otros autores, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista clínico, y también desde el punto de vista político. Un autor que a mí me gusta mucho es Spinoza, y Spinoza dio lugar a un pensamiento político muy interesante de algunos autores que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Antonio Negri, que después les voy a hablar sobre eso. Profe, quería hacer dos preguntas. Sí. Quería hacer dos preguntas. La primera relacionada a algo que dijo que íbamos a ver después con respecto al cuadro de la Escuela de Atenas, en la que está Aristóteles y perdón. Sí. O sea, con el tema de la discusión de los universales, o sea, si eso lo vamos a ver en algún momento. Y la segunda, que si podemos definir a la posmodernidad como la etapa en la que se empieza a cuestionar justamente todo este tema de los genocidios y todo eso, el pensamiento del sujeto racional, como pensar que el sujeto racional todo lo que hace es algo positivo para la historia de la humanidad y se empieza a cuestionar a partir de que se cometen hechos inenarrables como la Segunda Guerra Mundial, de vuelta el tema de los genocidios, o ahora lo que está pasando con las muertes por el coronavirus. Bueno, tres cosas. Lo de las figuras del cuadro
eso lo vamos a ver entre la clase, no la clase que viene, la otra clase, Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles. Platón y Me olvidé de Platón. la próxima, ¿no? La siguiente clase. El problema de los universales lo vamos a ver cuando veamos Edad Media, donde el Renacimiento vuelve a traer la problemática griega, pero se genera una querella, una pelea en función de esto que es el uno y que son los unos, ¿no? Y que vamos a hablar también de la identificación entre el uno y los unos. El tercer tema, el cuestionamiento del sujeto racional, comienza con autores a principios del siglo XX, con autores que empiezan a identificar a Kant con Sade, entre ellos Blanchot, Horkheimer, Klossowski, y después aparece el libro de Horkheimer, La dialéctica de la ilustración, y en función de eso es en el año 40, y en función, después de los campos de concentración, aparece una gran crítica con respecto al sujeto racional, y también en función de la bioética, ¿no? Porque es lo que se llama la crisis del humanismo. Cuando uno dice humanismo, o sea, no todo lo humano es bueno. Y cuando Exacto. es demasiado humano, en exceso, lleva a un cuestionamiento de esto. Entonces, esto es lo que me interesa. Pensar un poco que en el punto central del sujeto racional hay un núcleo de perversidad. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Y me añade un poquito acá, tiene que ver con esto de la historia contada desde un punto de vista, como quien diría, legal, la que los escribe legalmente, sí. Y la otra historia que queda sustituida. Hay una historia oficial. Claro, oficial. Caminos paralelos, que son los que nos interesan explorar, que son caminos que han quedado silenciados, como por ejemplo Heráclito. Quedaron silenciados, claro. Y pero por fuerza de lo que es la otra dimensión del sujeto, vuelven a reflotar inexorablemente, como por ejemplo todos los temas que tienen que ver con la erótica, bajo la lógica de la Iglesia, pero sin embargo, si uno lee a los místicos, por ejemplo, los místicos respiran erotismo. Los místicos son una pasión ardorosa, erótica, en función de Dios, ¿no? Si uno lee a Santa Teresa de Ávila, el erotismo que despliega esa mujer es impresionante. O a San Juan de la Cruz, por ejemplo. Y bueno, y esas cosas que fueron tildadas un poco como heréticas, en algunos casos, bueno, no pudieron ser silenciadas. ¿Por qué? Porque siempre resurge aquello que es reprimido. Claro. Bueno, ahora tengo que empezar una clase, así que cualquier pregunta me la hacen por mail, yo respondo con un pequeño delay de un día, yo respondo. ¿Y los foros también contestan? ¿Hay algún foro especial que esté usted o son foros para prácticos? No, los foros también. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que habló de la dialéctica, pero no sé si tenemos tiempo, si no se la hago. Perdón, no escuché. Sí. Sí, bueno, rápido, con respecto a la dialéctica que usted creo que la ubicó en Heráclito. Sí, bueno, yo tenía entendido, y por lo que entendí hasta el momento, con respecto, por ejemplo, a Samaja, que él la ubicaba en Kant primero. Usted le relacionó Heráclito con Kant. Bueno, yo históricamente, por decirlo de alguna manera, siempre lo relacioné a Heráclito entre estos dos polos, como que Kant venía a sintetizar esta posición entre lo universal del racionalismo y lo particular o cambiante de los empiristas, con lo cual yo ubicaba a Parmenides del lado de los racionalistas, incluso de idealismo platónico, y por otro lado a Heráclito del lado de los empiristas, pero veo que en realidad sería un error, sería más bien ubicarlo en la línea de Kant. No sé si es una simplificación demasiado, Bruce dice, pero por lo menos siempre lo pensé así.
Creo que Kant odiaría a Heráclito. El que admira verdaderamente a Heráclito es Hegel, que se pelea con Kant. Lo pregunto por una cuestión práctica. En psicología, un montón de enfoques, están todos los genéticos, uno siempre piensa en términos dialécticos y como que no lo tengo muy claro, entonces... Claro, bueno, pero ya vamos a llegar a lo que se entiende por dialéctica desde el punto de vista operativo. Vos viste que dialéctica quiere decir Sí. dos lecturas. Sí. Eso es todo, eso es dialéctica. Después, que sea un método, ya vamos a ver, por ejemplo, con Sócrates que utiliza un método dialéctico, ¿no? ¿Por qué? Eso también tengo, sí, sí. Interpretando y va respondiendo en función de lo que van preguntando. Ahora, que Kant utilice el término dialéctico ya en un término conceptual kantiano es otra cosa. Vamos a ver cómo los conceptos quedan muy tomados en función de ciertos conceptos muy ligados a cada autor. Entonces, claro, yo tenía esta división como muy lineal, cambio, permanencia, los dos polos, y Heráclito estaba al lado del cambio y listo. Era un polo, pero no es tan así. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Disculpen todas las imperfecciones que vamos teniendo, pero bueno, las vamos a ir solucionando. Se los prometo y seguramente no vamos a cumplir. Tengo una última preguntita. En este momento, en el campus, ¿hay algo que podamos leer o no tenemos material? En el campus, no. Lo vamos a subir el fin de semana. Entré en Bibliosic y esta es cátedra única, creo, ¿no? Sí, tiene un montón de cosas. Pero los materiales... Y está todo bien, pero no sé si hay algo... No, podría fijar en el programa y adelantar. Todos los materiales del programa se los vamos a enviar en un mail el fin de semana. Todos. Bueno. Listo. Todos en PDF. Bueno.